Hola, ¿qué tal? Te saluda Enrique Pedrosa y te doy la bienvenida a Ineludible Podcast, un espacio dedicado a conocer más sobre nuestra existencia humana y el mundo o los mundos que nos rodean. Algunas de las incógnitas de nuestra vida tienen respuestas simples, pero otras no tanto, pues hay hechos que a la mente humana le cuesta trabajo entender. En este espacio encontrarás respuestas y herramientas que te ayudarán a comprender de forma clara y simple tu eterno presente. Y para esto estaré entrevistando a especialistas en estos temas que nos impulsen a darle un sentido más claro a nuestras vidas. Bienvenido. Hola, ¿qué tal, familia? Feliz llamado presente, muy buen día, buena tarde, buena noche. Te doy la bienvenida a este nuevo episodio de Ineludible y hoy particularmente, como todos los demás, pero hoy hay algo un poco más especial, que es justamente conocer a través de la experiencia pues aquello que a lo mejor nos ha removido, nos ha tocado, nos ha dejado una huella en particular que venimos, digamos, arrastrando con el paso del tiempo y que esos cimientos, esas memorias, esos recuerdos, de una otra forma están afectando para bien o para mal nuestro eterno presente. Y justamente el día de hoy, para hablar de estos temas tan maravillosos, tenemos que hacer una autoevaluación, una introspección seria hacia lo que ha sido nuestra historia de vida para entender que posiblemente de lo que hemos vivido está afectando, está creando una realidad, ya sea para un propósito elevado o algo que nos tiene sumamente estancados. Y para esto quiero presentarte el día de hoy a una de las maestras que vengo siguiendo hace muchísimo tiempo. Es una persona que tiene muchísima información, tiene muchísima experiencia. Te voy a dar un breve resumen o biografía de ella para que puedas darte una idea de en todo lo que ha estado esta mujer y obviamente sepas, pues obviamente la gran biblioteca interna que tiene y la experiencia. Ella es terapeuta certificada en trauma, tiene especialidad en tratar a personas que fueron privadas de su libertad, ya sea a través de un secuestro o que han sufrido algún asalto o que han estado en algún proceso de enfermedad en fase terminal. Tiene experiencia en psicología contemporánea, TEPT, que es trastorno de estrés postraumático, tiene experiencia en hipnosis ericksoniana, en MDR, perdón, ahorita voy a explicar ya qué es esto. Es también coach transformacional, medicina alternativa, escritora, conferencista, analista de televisión, radio y prensa colectiva. Y quiero presentarte oficialmente a quien yo admiro y respeto mucho, a Liliana Maresca. Liliana, bienvenida y gracias por aceptar la invitación a Ineludible Podcast. ¿Cómo estás? Hola, Enrique. Creo que tu voz me ha acompañado a lo largo de muchos años ¿O no lo también. sabía? No lo sabía. Sí, claro. Ahora que me dejaste un mensaje, que oí esa voz de locución, dije, yo sé quién es. Yo sé quién es porque te he escuchado a lo largo de muchos años y creo que siento que estas cosas se dan por encuentro de almas porque estamos en la misma vibración y Así es. estamos buscando el mismo propósito que es Sí, servir y comunicar. total. Y comunicar de una manera concisa, presente, responsable y amorosa. Y creo que eso lo has hecho muy bien tú desde hace mucho tiempo. Liliana, y ni siquiera empezó a hablar más de ti, más que esta preintroducción, pero también admiro y respeto tu trayectoria, porque más allá de lo que acabo de mencionar, tienes conocimiento, tienes práctica, tienes vivencias, experiencias también en medios de comunicación, lo cual nos hace de una otra forma entendernos en nuestros procesos. Pero antes de hablar de todo esto y de los temas que vamos a tocar, quiero preguntarte, Liliana, ¿quién eres y qué te ha llevado a estos caminos de introspección para poder proyectar lo que ahora mencioné en tu biografía? ¿Cómo llegaste ahí? ¿Quién es Liliana Maresca? Soy ciudadana del mundo porque he vivido en muchos países. He tenido el privilegio de vivir, de crecer y de procesar una vida entera, porque para conocer India se necesitan dos, son 6 años en India. Esos 6 años en India creo que me han dado la posibilidad de sentir y de ofrecer el camino porque creo y estoy convencida de que si logramos hacer la diferencia en una sola persona a lo largo de tu vida, valió la pena tu tránsito de vida. Y soy una mujer que ha tenido una enorme bendición porque he podido estudiar en muchos lugares, en muchos países, muchas cosas. Y creo que es eso es un regalo de vida.
Eso es el poder crecer, evolucionar y sentir y tener la capacidad de poderte comunicar y poderlo compartir, es lo que yo siento que me enseñaron mis maestros y lo que en algún momento me hace poderte compartir, porque yo les digo a mis alumnos que ellos son mis maestros de vida, porque cada persona que tocas es un maestro de vida en tu camino. Entonces, soy, soy ciudadano del universo. Hago un hogar de cada lugar a donde llego. Soy vegana por convicción, eh, por amor, por esa conciencia, ese cambio interno de conciencia por ti, por mí, por el planeta. En este momento siento que hay muchísimo que hacer, que a pesar de que durante el 2020 abonamos la tierra con nuestras cenizas, la humanidad no entiende. Seguimos sin comprender que somos uno, que lo que te pasa a ti me pasa a mí. Y entonces, ¿quién soy? Yo soy tú. Qué belleza, qué belleza. Liliana, me imagino que como yo y como muchas personas hemos pasado vivencias que han marcado de una otra forma el semblante de nuestros colores de la vida, ¿no? Y quiero preguntarte a ti, ¿qué te ha llevado en tus experiencias a poder generar esa autoobservación e introspección y que tu recorrido te ha llevado no nada más a autoconocerte, sino también conocer al mundo que te rodea para poder conocer lo que ahora conoces? ¿Qué ha sucedido en tu pasado para ahora dedicarte a esto? Creo que ha sido toda una vida. Mira, el despertar espiritual es un regalo. Es un regalo que está marcado en tus archivos acásicos, en tu memoria celular, en el sistema nervioso central. Es ese proceso de aprender a sentir a Dios. Y yo te voy a contar que yo aprendí a sentir a Dios verdaderamente en la presencia en el Islam. Yo vivía en India y lo mismo viví en el sur que viví en Kashmir, al pie de los Himalayas, que pude subir un poquito de los montes Himalayas en Pangalham o en Gulmarg, que es la parte cercana de la cara sur de los Himalayas. Y yo recuerdo que estaba sentada a la orilla del río que baja de las montañas y que finalmente al cabo de recorrer miles de kilómetros se convierte en el Ganges y que empecé a sentir el frío del agua tocar mi cara y a sentir el agua fresca y el poder respirar esa libertad y esa belleza con esa grandeza. Creo que una de las experiencias más importantes de mi vida que a mí me transforma y me hace sentir a Dios es haber estado ahí, el haber vibrado, sentido los Himalayas. Entonces, cuando estás ahí y estás consciente de la maravilla de lo que es la naturaleza, de lo que la vida te puede dar, de lo que eres capaz de crear y de sentir, en ese momento, creo yo, hace muchos años, por ahí del 2010, yo ya traía la misión porque pues tengo muchos años de dar cursos de Reiki, de preparar gente, de dar cursos de Diksha, de muchas cosas, pero creo que en ese momento fue donde yo realmente encontré a esa presencia interna, a ese em, beloved que llama el sufi, ¿no? A ese sentir el hu, que es yo soy lo que es hoy, lo que es en este momento, lo que es será. Es esa presencia, la respiración, de sentir a Dios en cada momento sin nombre, sin cara, sin religión. Es esa presencia de saber que hay algo más allá de ti. Yo creo que en ese momento fue cuando yo pude darme cuenta de que hay algo más allá de ti. Hay una frase maravillosa que a mí me acompaña desde hace tiempo de un gran místico sufi que es Al-Halash, y dice así: Between you and me, there is only me. Take away the me, so only you remain. Y entonces esto dice así: entre tú y yo, amado mío, solo estoy yo. Quítame el yo para que solo tú permanezcas. Qué belleza. Y,
Entonces es cuando dices, pues esto es Dios y yo soy así chiquitito y soy esta partícula del aire, ¿verdad? Ujú. Que está teniendo la gracia de poder despertar y decir, wow, te estoy tocando, te estoy sintiendo, te estoy vibrando. Esto eres tú, pero también soy yo. Y tú que tocas música, tú que sabes de música, sabes que tocar el tambor es tocar el corazón de la divinidad, ¿no? Sí, sí, sí. Y es lo que te lleva a despertar. Y desde entonces, pues te digo que para mí India fue el despertar. Y lo mismo fue caminar en las calles polvosas al ritmo del tambor, que ir a escuchar una misa católica con mis misioneros mexicanos cantada en hindu y tocando el dol, Wow. que, que cantar en el templo al ritmo de los tambores o que meditar y sentir que eres parte de un todo, ¿no? Y yo creo que eso es lo que al cabo del tiempo vas dándote cuenta de que lo único que tienes en la vida es lo que das, porque nada te pertenece. Liliana, hace rato comentaste, hace unos segundos dijiste que despertaste. ¿Despertaste a qué? A Dios, a la vida, ¿Y por qué despertaste? porque es un regalo de la divinidad. ¿Y ahora qué observas y qué entiendes como vida a través de la experiencia de Dios? Que tú y yo somos uno, que lo que está pasando en el mundo me está pasando a mí, que Sí, yo soy el reflejo de mi interior, que aprendí el lenguaje del silencio, que no es lo que tú dices, sino como yo lo interpreto desde mis heridas. sí, muy importante eso, muy importante. Y mira, quiero irme de lleno con todo este conocimiento que tienes, porque puedo preguntarte muchas cosas y me queda claro que contigo puedo hacer pues varios podcasts al respecto, pero algo que me llama muchísimo la atención, y por qué te pregunté a qué despertaste y qué es lo que se siente estar ahí, es que en muchas ocasiones, porque bueno, también yo por mi parte llevo años sirviendo y atendiendo a la comunidad, me doy cuenta que hay ciertos momentos específicos en la vida de cada ser que los hacen vivir un drama o una experiencia bastante fuerte y que cuando no saben al momento de la experiencia cómo salir de ahí, pero quieren investigar y quieren trabajar, se dan cuenta que hay herramientas particulares que en su acompañamiento los lleva primero a aceptar, a integrar y por supuesto al proceso de sanación para después ser una experiencia lúcida, vívida y puedan compartir eso a quien ahora está sufriendo esa experiencia. Y justamente una de las muchas cosas que quiero tocar contigo el día de hoy es el acompañamiento ante experiencias dolorosas, experiencias traumáticas. Bien lo mencionaste hace ratito, hablabas de la experiencia, por ejemplo, del COVID, hablabas de la experiencia, por ejemplo, de lo que estamos viendo hoy en tiempos actuales como posibles guerras y demás. Esto genera muchas cosas en nuestro campo áurico, en nuestra parte psicológica, en nuestra parte emocional, y tú estás ahí dentro de todo lo que has aprendido para acompañar a gente que ha tenido traumas o dolencias en sus vidas. Quiero preguntarte ante esto, Liliana, ¿qué es el acompañamiento en un proceso de trauma y cómo salir de esto? Es todo un proceso y hay muchísimo trabajo personal. Quizás yo abrí desde la parte espiritual y la gente puede pensar, ay, ¿cómo habla del despertar? Sí hablo de un despertar y tiene que haber un despertar espiritual para que tú puedas servir a una persona que ha perdido la fe en Dios y que ha perdido la fe en la vida. Cuando tú vives un proceso de trauma, déjame abrir un paréntesis, quiero decirles algo porque esto es muy importante. El proceso traumático no necesariamente tiene que ser ni un secuestro, ni un abuso, ni un asesinato, ni un, ni una cosa que se te salga fuera de control, que te priven de la libertad o que haya una gran pérdida. El proceso de trauma se genera desde el momento en el que tú descubres que hay negación, que hay defensión, que hay evasión, que hay separación, que te abandonas, que te rechazas, que te traicionas, que te humillas y que te victimizas. Entonces, ¿cómo te tratas? Es el inicio del trauma. ¿Dónde se proyecta? En el cuerpo. Ahora, ¿por qué? No sé. La verdad, yo creo que la vida te va llevando de la mano.
para vivir un proceso de estar consciente o despierto espiritualmente, hay que vivir muchas noches oscuras del alma, Enrique, muchas. Y la única manera de hacerlo es rendir. Es decir, no puedo más, lo entrego, no me siento capaz, lo suelto. Es ese desprendimiento de todo lo material y todo lo que te ata a lo que no es una realidad, sino es ni siquiera la necesidad real, sino la necesidad creada por la mente, por el ego, por lo que crees que eres y estar donde, eh, no estar donde estás, sino donde quieres estar. Y entonces, cuando tú llegas a tener esa unión, esa conciencia, es cuando despiertas, porque el despertar neurobioquímico del cerebro, en donde te desconectas de la mente, bueno, pues es un edificio de 300,000 escaleras que hay Pues que eso. subir, pues sí, porque ¿Cómo? es un proceso neurobioquímico. O Para la sea, gente que está escuchando, ¿cómo es esto? bueno, tú empiezas a desconectarte de la mente, empiezas a sentir y a ver la vida desde una perspectiva diferente, te vuelves el observador, dejas que la mente se aquiete. La mente nos enferma, la mente no reconoce si estás bien, si estás mal, si es blanco, si es negro, si estás presente, si no estás presente, si estás ausente, en dónde te encuentras, cómo te sientes. La mente simplemente sabe que es blanco y negro y va a ir a donde tú lo mandes. Ujú. Pero cuando logramos que haya este movimiento neurobioquímico a nivel cerebral, hay esta tranquilidad, empiezas a ver la vida y a percibir las cosas desde un punto de vista diferente porque ya no hay tanta influencia de la mente, ya hay una conexión con la Sí, sabiduría del corazón. cierto. Eso es el primer paso. Entras en estados en donde estás mucho más sereno, mucho más tranquilo, bajan tus niveles de ansiedad, duermes mejor, empiezas a dejar de comer carne, por ejemplo, ¿no? Y empiezas a tener más conciencia de la otra persona, empiezas a dejar de ser tú para ser el otro, empiezas a tener esa conciencia de dar Ujú. sin eso. Y aquí hago otro paréntesis que es muy importante. Es una mentira pensar que doy y no quiero recibir, porque es mi condición Ujú. como ser humano. Yo Ujú. estoy aquí, yo te doy, pero yo también necesito que me veas, yo también necesito que me escuches, yo también necesito que me abraces, ¿no? Claro. Necesito que me bajes mis niveles de cortisol con un gran abrazo, que es la oxitocina que se genera en un abrazo, es la paz interna, ¿no? Sí. Y yo te pregunto, ¿qué es la felicidad? Pues es la serenidad. Y empiezas a sentirte feliz por el simple hecho de estar vivo. Pero de ahí a tener una realización de Dios, a estar consciente de que eres un instrumento y que vas a cruzar el fuego para poder hacer muchas cosas y poder llevar de la mano a una persona que ha perdido muchas cosas en su vida a volver a recuperarse y a volver a sentir ese poder interior y llámalo universo, absoluto, divino, beloved, who, como quieras, sin religión, llámalo esa fuerza interna, ese poder interior, la persona que lo hace, el terapeuta, tiene que estar, pero muy bien centrado Sí. en sí mismo, en su fe, en su fortaleza para poder transmitir a esa persona que está quebrada por dentro esto que está recuperando en su vida, ¿no? Te vuelves el objeto transicional, el terapeuta eso es, el acompañamiento, el objeto transicional de esa persona para volver a reencontrar su vida. Porque en un proceso de un secuestro hay muchas etapas de las que se pueden hablar, de cómo lo secuestraron, si lo liberaron, si lo tuvieron con los ojos cerrados, si hubo mutilación. Hay mil cosas
que afectan a un ser humano de tal manera en donde viene el rompimiento, se desquebraja por dentro. Y entonces es, ¿por qué a mí? No para qué, ¿por qué? ¿Por qué Dios? ¿Por qué Dios me castiga de esta manera? Sí. Y no existe eso, es que nosotros los seres humanos estamos creando una realidad en un universo paralelo y lo estamos viviendo ahorita. Sí. Liliana, mira, y me identifico mucho contigo y quiero preguntarte esto porque también a lo largo de estos años que vengo sirviendo, eh, si fuese como una recopilación, entre comillas, de los diferentes casos que he experimentado, y seguramente tú tendrás muchos más de todos estos, hay un patrón de conducta que se refiere en cuanto a inconsciente colectivo que veo una y otra vez, que son los procesos de violación, abuso sexual desde edad temprana en todo esto. Y me he preguntado, y me han preguntado muchísimas veces a mí, ¿por qué a mí? ¿Por qué Dios me castiga de esta forma? ¿Por qué he vivido a esto? Y en cuanto al proceso de, digamos, liberación, la sanación, surgen muchas emociones, muchos sentimientos, involucran a papás, mamás, abuelos, circunstancias laborales y demás. Quiero preguntarte ante todo esto, es para alguien que está viviendo un proceso postraumático, ¿cómo poder identificar exactamente las causas que, digamos, generan el trastorno de estrés postraumático y cuáles serían los procesos de acompañamiento, seguimiento o prácticas holísticas espirituales para poderle dar un finiquito a esta experiencia? Eh, uf. Primero son como 2 años de trabajo, es mucho trabajo, pero ¿qué causa? Pueden ser muchas. El ser humano, desgraciadamente, tiende a vivir en una inconsciencia absoluta sin el respeto de saber que lo que yo te hago a ti me lo hago a mí y un proceso de inconsciencia absoluta. El tráfico humano, ahorita, por ejemplo, una de las cosas que me acaba me dolió muchísimo es que a la hora de cruzar la frontera a Polonia, hay ya la industria del secuestro, están viendo a las mujeres solas para ver si se las pueden llevar, porque son caucásicas. Entonces, es que es la inconsciencia del ser humano que se presta a, a que no tenemos la conciencia de saber que somos uno y no tenemos la conciencia de sentir el dolor del otro. Hay una falta de empatía absoluta. Em, Tiene que ver con la, el narcisismo, tiene que ver con la sociopatía, tiene que ver con la psicopatía, tiene que ver con esa absoluta desconexión del sentir, de los valores, de la moral que prevalecen mucho todavía en el ser humano. El maltrato a los animales, el abuso a la mujer, la exposición de la mujer, el feminicidio, que eh, ahorita desgraciadamente es algo que se da en muchos países, y no tenemos esa conciencia de amor, de perdón, de, de unidad para comprender que estamos haciendo daño. Viene desde la desconexión del hogar disfuncional, viene desde el maltrato. Siempre hay un niño herido, siempre es el Joker, siempre está ahí. Y si no ha habido la oportunidad de sanar y yo me subo al poder, como lo que está pasando ahorita también, debe haber un niño profundamente herido. Si yo hablo de la industria de secuestro, hay el bueno y el malo. El que me da de comer, el que me cura la herida, el que va, el que me sana, el que me cuida, el amable conmigo. Por eso hasta se da el proceso de enganche, ¿no? Emocional con ellos. Y el que me maltrata, el que abusa, el que cobra el rescate, el que me libera.
Y se juega el papel del blanco y negro, ¿no? De la oscuridad y la luz, en donde juego con los sentimientos de la gente. Y no necesariamente tengo que secuestrarte, Ujú. ¿sí? Lo hago como mamá con un niño indefenso porque no sé educarlo. Lo hago ante mi propia frustración, ante mi propio dolor. Y yo he tenido casos muy difíciles. Yo recuerdo uno de los últimos casos de los más difíciles que tuve y no puedes trabajar más de 10 años, ¿eh? Porque verdaderamente más no está permitido. Es algo que te lacera. Necesitas tener terapeutas y necesitas tener un apoyo para poder solventar emocionalmente procesos tan difíciles como los que se viven cuando vives un secuestro al lado de una familia. Entonces yo recuerdo muy bien que este chiquito estuvo 12 días, le amputaron un dedo, eh, eh, cicatrizaron su dedo metiéndolo así en una bote de Nescafé y lo sacaron semidrogado a la calle con una sábana. Dio como pudo con los papás. Fue un proceso de trauma brutal. ¿Qué pasa con el trauma? En un trauma tan grave como esto, lo que va a hacer es va a detonar todos los procesos no elaborados. Y en los procesos no elaborados, tú requieres de entender qué está pasando contigo y es lo último que va a pensar una persona que ha sido secuestrada y que en un momento dado, perdón, en un momento dado está encontrando su vida desde un lugar diferente porque le quitaron todo, ¿sí? Y yo recuerdo que como a los 6 meses, porque todo el proceso de trauma tiene tiempos, tiene valoración, tiene reencuentro, tiene comunicación. Yo recuerdo que este chiquito llegaba sin bañar, había vomitado, no dejaba que nadie lo tocara. Es muy difícil que dejen que los toquen. Y la única manera de contenerlo es sentándote en el piso, te abres de piernas y los abrazas en este abrazo en donde el niño interior siente el corazón de la madre. Entonces abrazas de corazón a corazón y te puedes pasar 6 horas conteniendo a una gente. Se necesita un carácter muy especial, una condición de realmente saber dar, de estar consciente de que estás para dar en un servicio absoluto. Entonces, desde ese lugar, tú te permites entrar en esta conexión profunda con ellos para poder lograr que haya una estabilidad emocional, porque si no se pierde. Y por eso te digo que te vuelves el objeto transicional. Ellos, tu voz, eh, tu energía, tu esencia, hasta el perfume que usas, el olor, tiene mucho que ver. El lugar a donde te van a ver no se puede cambiar, tiene que ser el mismo espacio. Y es tan poderoso el proceso de recuperación que una persona que la tuvieron con los ojos cerrados, vendados, y le pasaban una lamparita roja como esto. A ver dónde la tengo por aquí, porque yo trabajo con ella. Acá está. Ya hice algo que no debía con la pantalla. Para Pero la gente que está escuchando esto en Spotify o en alguna otra red social, los invito a que vayan al video en YouTube para que vean lo que la maestra Liliana está mostrando. es una lámpara como esta y les cierran, tienen los ojos vendados y les pasan una luz así o más poderosa para ver si hay movimiento ocular. Y en ese momento se dan cuenta que están oyendo y que están viendo. Normalmente les ponen tapones con agua en los oídos y les ponen, los vendan y eso los hace estar inmóviles y a merced de quien está con ellos. Entonces, es este tipo de cosas, si alguien que está viviendo, que ha vivido una situación similar, pues lo llevas a una, a un centro comercial en donde tienen radios y televisiones o equipos modulares y demás, y hay una lámpara roja prendida, una lucecita roja, puede entrar en un ataque porque se conecta con la imagen.
con el sonido, con el olfato, con el sentir. Entonces, esto es lo mismo que sucede con el niño que desde que nace tiene un ejemplo de violencia en su casa, en donde no ve más que ese proceso de separación. Y desde los 6 primeras horas de nacido hasta los 7 años, el ser humano es una esponja. Los padres son el espejo. Tú vas a aprender de tus papás la distorsión del amor, la generosidad, la separación, la unidad, eh, el lenguaje, la violencia, la no violencia, la moralidad, la moralidad. Y a los 7 años, tus decisiones fundamentales de quién vas a ser en tu vida se van a tomar ahí. ¿Y de dónde viene un secuestrador? De un niño que fue golpeado, maltratado, abusado, violado, secuestrado, y no necesariamente porque se lo llevaran por un rescate, sino porque vivió secuestrado dentro de una comunidad, dentro de un hogar, dentro de una familia total y absolutamente disfuncional que ha creado en él una bomba de tiempo en función de violencia y de abuso. Y si yo fui abusado, ¿por qué no voy a abusar yo? Liliana, y ante este proceso, tanto el secuestrado como el secuestrador, ¿cómo salir de ahí? Eh, el secuestrado con terapia. Y aquí sí voy a ser muy puntual porque eh, una persona que ha vivido un proceso tan difícil, yo le recomiendo que vaya con una persona que tiene un entrenamiento especializado en este tipo de procesos. Como tú. Como yo, no me gusta hablar mucho de eso. Bueno, yo sí, yo lo tengo, pero esto es muy importante porque el terapeuta que no está especializado, lo primero que va a hacer es preguntarle qué le pasó, que le cuenta la historia. Y es volver a retraumatizar. Una persona que tiene todas las herramientas para saber cómo tratar a una persona que está viviendo un proceso de liberación, entonces se va a ir con técnicas muy, muy especializadas, que son hipnosis ericksoniana, que trabaja la metáfora y que no es esa hipnosis que todos conocemos comúnmente, que llaman a la gente y que la suben al escenario y que le pasan el péndulo y no, esto es Perdón, ¿puedes explicar un profundo. poquito más qué es la hipnosis ericksoniana, por favor? Milton Erickson ha sido un gran ejemplo y un hombre que ha dejado una huella a través de la medicina y la psiquiatría muy profunda. Y él crea el lenguaje hipnótico. Entonces, cuando yo le pido a una persona que entre en un trance profundo, utilizo el lenguaje hipnótico y es como, a ver, ponte derecho, respira profundo, siente tu cuerpo, inhala, exhala. Eso es, muy bien. En cada inhalación y exhalación vamos a entrar en un trance profundo. Voy a pedirle a tu inconsciente que libere lo que en este momento tú puedes procesar. Puede ser que empieces a sentir cómo está tu cuerpo, la tensión en el cuerpo, si hay algún dolor, ansiedad. Quiero que te hagas consciente de tus emociones y por cada palabra que yo exprese entras en un trance más profundo. Y a través de esto vamos a permitirte liberar la emoción que en este momento te hace sentir incómodo. Inhala, exhala. Inhala, exhala. Y cuando estés listo puedes abrir tus ojos y me compartes la experiencia. Como obstante, siempre la respiración conecta
con el alma, con el ser, más allá de la parte dolorosa, entre comillas, psicológica o emocional. Es la respiración, la respira. Cada vez que tú respiras, pronuncias el nombre de Dios. Es la vida. Es lo que te conecta con el hoy, el ahora, el presente. Es lo que te conecta con la emoción, con el cuerpo, con cada centímetro de tu piel, con cada órgano vital, con cada pensamiento. Entonces se utiliza este tipo de hipnosis, utilizo mucho metáfora, les cuento cuentos para tratar de crear, por ejemplo, una burbuja de protección para que no se sientan perdidos, porque lo primero que les da es el miedo a salir, el miedo a moverse. Salen conmigo a caminar a la calle, yo voy caminando atrás para empezar a perder ese sentido de paranoia que me da el que me vuelvan a perseguir. Es todo un proceso, son como 2 años de proceso, es todo un trabajo muy, muy, muy hermoso. Es realmente sentir que haces algo por alguien, ¿no? Es esa conciencia de amor, de poder servir, en una conciencia realmente de servicio, ¿no? No es nada más Totalmente, decir, sí, totalmente. sí, Me es, surge es, una pregunta ahorita en este momento, porque a lo mejor habrá alguien que mientras está escuchando esto diga, ¿cómo puedo saber o cómo puedo identificar si yo tengo estos síntomas de trastorno de estrés postraumático? ¿Cómo poder identificar si alguien tiene esto o no? Obviamente hay personas que por supuesto lo tienen, pero hay personas que a lo mejor no saben identificar si están en estos síntomas de trastorno de estrés postraumático o no. ¿Cómo identificar esto? ajá. ¿Tú has oído hablar al presidente Zelensky, al presidente de Ucrania? ¿Lo has Claro, oído, has escuchado hablar? claro, ¿Sí? por supuesto que sí. Está en absoluto trauma. Explícanos por qué. Ok. El cerebro se compone del cerebro emocional y el cerebro intelectual. Y nosotros, los seres humanos, somos perfectos. Somos la creación perfecta y el cuerpo reacciona de una manera inteligente. Es la maquinaria perfecta. En el momento en el que tú tienes un impacto en tu vida que sale de control, se desconecta el cerebro emocional. Y toda la experiencia emocional se aglutina en esa parte de tu cerebro. Y tú empiezas a actuar desde el cerebro intelectual. Intelectualizas la experiencia para poderla sobrevivir. Por eso él habla con esa tranquilidad, por eso su dicción es tan buena, por eso se le ve tan tranquilo, porque está absolutamente viviendo un trauma profundo. Cuando se empieza a liberar del inconsciente la emoción, es cuando empieza el proceso de liberación del trauma. Entonces, tú quieres ver a una gente en medio de un trauma, está como si te estuviera contando la película de su vida. Es muy difícil, hay muchas etapas, hay gente que se sale con un calcetín amarillo y otro verde, hay gente que deja prendida la estufa o deja abierta la puerta o pierde el coche o pierde el perro. Hay una total desconexión. Y es por eso que un terapeuta que está especializado en shock postraumático le toca volver a poner las piezas juntas. Hay terapias actualmente que son una maravilla, como lo que es, ya este es otro nivel, es neurofeedback y biofeedback. ¿Ok? Las terapias de neurofeedback y biofeedback que ayudan a reprogramar las funciones del cerebro y que ayudan muchísimo a bajar los niveles de estrés y que trabajan también la parte cognitiva conductual y a través de un mapeo cerebral podemos identificar a qué nivel está el proceso eh, neurológico y qué se necesita. No necesariamente es para retirar los medicamentos, muchas veces dentro del proceso de ansiedad, sobre todo a personas que han vivido traumas tan severos, pues hay que darles medicamento, pero ayuda mucho porque baja los niveles de consumo y se puede
reintegrar muchísimo más rápido la persona que ha sido tratada con neurofeedback o biofeedback. La técnica que tú mencionabas, que es EMDR, la descubre otra gran médica que es maestra en la UCLA en California, Francis Shapiro. Y esto funciona de esta manera. El EMDR, que es movimiento ocular de desensitivización y reprocesamiento, es trasladar la memoria emocional al intelecto. Determinar en qué parte de tu cuerpo está atorada la energía. Cuando tú estás trabajando con una persona que tiene una vivencia que no sabe por qué, ahorita acabo de tener una sesión muy interesante. Es una chica que toda su vida su papá le ha dicho, cuidado, no puedes sola, ten cuidado porque tú no tienes necesidad, no te vayas a equivocar, no vaya a pasarte algo. Cada vez que tiene que enfrentar algo, es una gran abogada, cada vez que tiene que enfrentar algo, se paraliza. Y acabamos de descubrir la raíz de dónde viene. Cada vez que le habla a su papá y le dice, tengo una audiencia, y el papá le dice, no, ay, cuidado, ¿por qué no va fulano? ¿Por qué no lo hace otro? Porque, aunque tú eres muy inteligente, hay una doble información, ¿sí? Entonces está mandando información al cerebro emocional y al intelecto. Y ahí, ¡pum!, hace crisis y entonces entra en un estado de pánico. Ya cuando lo supera, que le cuesta muchísimo trabajo, y empieza a hablar y resuelve las cosas, se tranquiliza. Pero a nivel inconsciente está el patrón. Entonces ella, para darle fuerza a ese patrón conductual, para fortalecer esa idea, le habla al papá y le cuenta que tiene una audiencia, por decirte. Y el papá, entonces, corrobora el que ella no es suficiente. Mira, me surge una pregunta, que de hecho esto lo estábamos hablando antes de empezar este podcast, y tú decías algo importante que quiero relacionar con esto, es algo que tú me digas si estoy en lo incorrecto. Cuando nosotros, digamos, como seres humanos, hay un punto importante en lo que es el desenvolvimiento, el desarrollo, la capacidad de nuestra creación, que es el momento de la gestación, es el momento de la creación. Quiero pensar, por lo que estás diciendo, que en el caso de la abogada que estás diciendo ahorita, bueno, es algo que ella identifica en plena conciencia a través de sus recuerdos, pero hay, si estoy mal, corrígeme, hay memorias que quedan registradas desde el momento del coito entre el espermatozoide y el óvulo para poder crear ahí las memorias, los recuerdos que vamos a ir registrando a lo largo de nuestros primeros 7 años y que los vamos a solidificar en nuestra experiencia. Es cierto desde tu experiencia que nuestros patrones de conducta a través de miedos, inseguridades y demás pudiesen estar desde los 9 meses de embarazo. Desde el momento de la gestación, desde el momento de la concepción. ¿Cómo me embarazo? ¿En qué momento me embarazo? ¿En qué momento decido conscientemente embarazarme? ¿O en qué momento mi cuerpo decide que se embaraza? ¿Cómo? ¿Con quién? ¿En qué momento? ¿Bajo qué circunstancias? ¿Estoy casada? ¿No estoy casada? ¿Es una relación sólida? ¿No es una relación sólida? ¿Me quedo como madre soltera? ¿Tengo el apoyo de mi marido? ¿Llegó en el momento preciso? ¿No llegó en el momento preciso? Todo esto es un conjunto de situaciones que el bebé, el alma, bueno, te voy a hablar desde el espiral del alma, ¿no? Por favor. Eh, eh, El espiral del alma, este es todo un tema maravilloso. Sabes que hay una escuela en Inglaterra en donde hay estudios de la evolución del alma ¿Qué es y el es espiral? A ver, te voy a interesantísimo. preguntar, ¿qué es esto? El espiral, esto viene desde el pathwork, en donde es el espiral del ser. El alma, cuando muere, y evoluciona, cuando trasciendes, evoluciona y se queda en un impasse. En esa parte no hay ni tiempos ni espacio, se queda ahí. Cuando decide volver
Y esto lo toco con mucho cuidado porque el tema de reencarnación y de todo eso es muy complicado, pero cuando el alma decide, ¿sí?, regresar, va a elegir lo que hay que trabajar dentro de la evolución consciente. ¿Ok? El otro día estaba yo escuchando por ahí a alguien que decía que, cómo podías conectarte con el amor para pedir por la gente que está masacrando, por ejemplo. Y es pedir conscientemente porque sé que viene de un niño con mucho dolor, lo que hablábamos antes. Bueno, entonces el alma, en ese momento de evolución, cuando decide regresar, elige a los padres y elige el vientre y elige el momento, de acuerdo a lo que necesita trabajar para su evolución, porque el despertar espiritual, el crecimiento y la evolución no termina nunca, ni con la muerte. Y en Nunca, esta vida. nunca. Es una y otra y otra y otra. Si es que creemos en esa parte. Si es que creemos en esta sola, pues yo no sé cómo, porque no encuentro cómo le voy a hacer para que todo se dé en una sola tan cortita, ¿no? Pero bueno, la evolución del alma va creciendo y elige el vientre materno. Si por alguna situación se pierde el embarazo, viene un alma sustituta. Y el alma que reside en ese vientre, que elige para el proceso, elige el padre presente, el padre ausente, el padre bueno, el padre alcohólico, el padre golpeador, la madre ausente, la madre cruel, elige todo lo que tiene que necesita para evolucionar, lo hace desde el momento en el que elige la concepción. Durante esos 9 meses, los 3 primeros meses son los 3 primeros meses más importantes porque la madre va a sentir el proceso del temor y la responsabilidad de traer a alguien en el vientre y lo que no ha elaborado como proceso lo trae en una herencia de 7 generaciones atrás. Por eso, desde antes de ser concebido, la abuela materna está en los óvulos de la madre y vive en los óvulos del nieto. Es bien interesante. Y esto es cierto, o sea, está comprobado, ¿no? Entonces, todo el proceso de mi mamá, si mi mamá tuvo un buen matrimonio, si fue abandonada, si fue madre soltera, si me quiso, si no me quiso, todo ese proceso yo como mamá va a despertar en mí porque está en mí. Y eso se va a quedar en la memoria celular del chiquito y en su sistema nervioso central. Porque quiero decirte que el trauma se hereda. Tiene lógica, tiene sentido. Mira, hay un gran maestro, un escritor que es Pat Ogden, que tiene varios libros sobre trauma. Y él habla de un asalto de una leona a una cebra. El león o la leona persiguen a la cebra, la dominan, la alcanzan, la tiran, la dominan, pero la sueltan como respeto a la vida, ¿no? Y en el momento en el que si ella logra pararse, la sueltan, la dejan ir. Es tan fuerte el trauma en el animal que la próxima vez que un león la persiga, la va a matar. ¿Sabes por qué? La va a paralizar el miedo del recuerdo que tiene de lo que vivió anterior. Y ese es el ser humano, eso es nosotros, es lo mismo. Entonces todo eso se va creando y se va conformando en ese mundo, en ese universo que se crea en el vientre materno. Esos 9 meses de gestación hasta el momento del nacimiento. Las primeras 6 horas de nacido son las primeras 6 horas más importantes en la vida de un ser humano. Porque el primer hálito hálito de vida
se da en el momento en el que nace el bebé. Ahí entra el alma al cuerpo. Esto es muy discutible, ¿eh? Esto se discute mucho desde la iglesia, desde las creencias de la religión, no sé qué, pero en realidad se supone que el alma entra y se queda ahí. Y que el ángel guardián te toca aquí para que te olvides del proceso que elegiste, para que aprendas en este tránsito de vida. Y para una mamá que ha sufrido un trauma durante su proceso de gestación y sabe ahorita escuchando, digamos, esto contigo, sabe que al nacer su hijo, son 6 horas cruciales. ¿Qué puede hacer una mujer, una mamá que acaba de dar luz en esas 6 horas para cambiar de una otra forma este proceso de historial de traumas? Abrazarlo, contenerlo, amamantarlo, no soltarlo, cantarle, hablarle, Amor, decirle cuán amoroso amor, es tenerlo en sus brazos el amor. y el darle la bienvenida. Por eso son las 6 horas más importantes, porque el bebé está despierto espiritualmente, escucha absolutamente todo lo que está pasando, todo, absolutamente todo. Tuve una paciente que el embarazo era gemelas. Fue un embarazo muy diferente, muy difícil en un pueblo. Entonces nace ella y no se dan cuenta que venía la otra, el otro producto, y descuidan a la mamá, nace la bebé, se cae al piso y muere. Pregúntame Sí, ella que, perdón, si ella quiere tener hijos. Recién tener nacida, conoce un el trauma, quedó proceso y registrado, vive el trauma. ya quedó registrado el trauma. Claro que lo registra tu memoria celular, tu sistema nervioso central, está ahí. Por eso es tan delicado trabajar con la gente. Y no necesitas, yo tengo muchísimos pacientes y no necesito que hayan vivido un secuestro de una gravedad como lo que hemos hablado. Simple y sencillamente, cuando no hemos trabajado mis 5 heridas, cuando no he tocado mi abandono, mi traición, mi rechazo, la forma en que me humillo, el dar de más, cómo me victimizo, no me hago responsable, no reconozco mi resiliencia, no me conecto con mi ser, no tengo una relación clara con mi interior, no maduro, me lastimo, me niego, me rechazo, me separo, me divorcio, me meto a mi zona de inconfort. Yo le digo zona de inconfort porque no es zona de confort, porque es la mentira más grande y la hipocresía más grande, ¿no? Dejas de ser coherente. Vives en una zona de confort donde sabes que te estás mintiendo y que no estás haciendo absolutamente nada contigo. Esto lo vemos en diferentes ámbitos, nomás cuando, y concuerdo totalmente contigo, como instructor de Kundalini Yoga en las clases, cuando te pones a hacer algunas prácticas, tú eres maestra de yoga también, tengo conocimiento de esto. No, no, No yo no eres soy maestra, maestra de yoga. practicante de yoga. Practicante sí, de toda No, la vida, sabemos que pero hay no posturas maestra. que te sacan de tu zona de confort y ahí es en donde en esa inconformidad estás en el aprendizaje, no en la conformidad. Claro, claro. Sí, entonces es ese proceso que tú me preguntas de las primeras 6 horas es lo más importante. Y de las 6 horas a los 7 años son las decisiones fundamentales en la vida. Y Hace los ratito, papás somos los responsables, ¿eh? Dime. totalmente, y somos actores del proceso. Hace ratito te preguntaba cómo se puede diagnosticar, ¿no? Para alguien que esté en su proceso de autoevaluación, este trastorno de estrés postraumático, lo respondiste. Yo te quiero preguntar en base a esto que estás comentando, ¿cuáles son los tratamientos desde tu experiencia para el trastorno de estrés postraumático? Primero, que sea un terapeuta que esté muy en su centro, que tenga una relación espiritual firme, pero también muchos conocimientos y muchos estudios. Porque no, un terapeuta especializado en shock postraumático no se hace de la noche a la mañana. Lo primero que necesita un terapeuta es crear empatía. Después, manejar técnicas como hipnosis, coaching, tener conocimientos de medicina para poder atender en algún proceso alguna situación
de física, MDR, movimiento ocular de sensitivización y reprocesamiento, es básico para trabajar con esto, el trauma. Y estudios para comprender que hay gente a la que no puedes tocar, que hay procesos que no puedes preguntar. Es toda una experiencia de vida, es todo un estudio. Se puede ir, se maneja mucho la regresión y no es la regresión a vidas pasadas, sino es la regresión a la infancia, es la regresión a los momentos difíciles que viviste, saber conjuntar. Son técnicas de hipnosis en donde llevas a un paciente y le dices que puede sentarse en un teatro y la imagen la pones en la primera fila. Hay veces que no lo soportan y los vas moviendo mentalmente hasta la fila de atrás, hasta que pueden ver la imagen y pueden enfrentarla y después la pueden pintar de un color y después pueden salir por un túnel y hay una luz al final. Hay muchos ejercicios. La metáfora es básica, pero te va dando, tú puedes estudiarlo, pero yo creo que te va dando la vida, la sensibilidad, el amor, la conexión que tengas Mm. contigo, la empatía que generas con una persona que ha vivido así, sin que se sienta juzgado, sin que se sienta, eh, eh, sin crear una dependencia. Eso es bien importante. Enseñarlos a volver a vivir sin ser dependientes de lo que aprenden del terapeuta, ¿no? Tengo una pregunta aunado a esta. ¿Se puede prevenir el trastorno de estrés postraumático? No, ¿Por qué? porque, porque vives la experiencia, porque lo genera una experiencia que sale de todo tu control. Si alguien que te está escuchando ahorita, de acuerdo a las experiencias que has comentado, y decide trabajar en sí misma, ¿no? Y decide investigar más, y que hay introspección, y le llegase a pasar algo fuerte, ¿no? En su vida, ¿Pudiera prevenir? pudiera prevenir los trastornos de estrés. No, Ok, no, esto es algo, es una defensa del mecanismo de organismo. defensa. Sí, absolutamente. Lo Es traemos como muy, parte biológica intrínseca en nuestro ser. sí, es lo que explicaba al principio, ¿no? Cuando tú tienes un shock que, vaya, que te paran en una camioneta y te meten armas y te detienen y te contienen y demás, o ves un accidente o lo que sea, el mecanismo de defensa del organismo, lo primero que va a hacer es, ¡pum!, cierra la emoción y proyecta el intelecto para que pueda sobrevivir a la experiencia. Después hay que volverlo a poner en su lugar. Quizás está de más esta pregunta, aunque hace ratito lo hablábamos al principio, pero algo que a mí es importante en Ineludible Podcast, aparte del nombre Ineludible, que sería inevitable conocerlo, es, ¿tú tuviste algún momento en tu vida en el que tuviste algún estrés postraumático y que te llevó ahora a vivirlo, a experimentarlo y ahora a servir a la gente? No, como tal, no. Y es hermoso esto también, porque no es necesaria siempre la experiencia que puede ser aparentemente de dolor, agonía, para poder estar en el otro extremo y ahora poder contribuir con las herramientas necesarias y poder ayudar a aquella persona experimentada en esto que está viviendo y, bueno, obviamente brindar estos apoyos para poderla llevar a un estado de a un estado totalmente de resolución. Liliana, quiero preguntarte lo siguiente. De acuerdo a tu experiencia, de acuerdo a los años que llevas recorriendo estos caminos, ¿ha habido algún caso en particular que te haya marcado lo suficiente y que sea como tu parámetro, ¿no? Tu margen de correlación en cuanto a prácticas terapéuticas para ayudar a las demás personas? Ay, por ahí en el primer libro hay un caso de alguien que me marcó la vida porque fue muy importante lo que pasó con él. Como yo utilizo, y esto sí quiero hacerlo de manera muy profesional, yo utilizo mucha terapia de tipo alternativa.
Alternativa quiere decir que coadyuva a la medicina alópata. No, 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 no voy a quitar la medicina alópata para usar la alternativa. Eso es Claro, bien importante, por ¿no? Es muy supuesto. importante. Sí, Una de las cosas que aprendí en Japón, porque he sido bendecida, estudié en Japón, estudié en India, estudié en Inglaterra, estudié en muchos lugares. Este, eh, Esto es eh, muy importante porque cuando tú estás consciente de lo que vas a hacer, tienes un margen de posibilidades de aprendizaje que te va dando herramientas en la vida para poder transformar y poder crear una, un universo de conocimientos y de posibilidades para cada persona con la que interactúas. Entonces, en algún momento me entrevistaron en Radio Centro, no me acuerdo, o en alguna de tantas, y alguien me escuchó y me llamaron para que fuera a ver a un hombre como de unos 36, 37 años, desahuciado, con cáncer en riñón, con un margen de vida como de 3 meses, una cosa así. Fue un trabajo conjunto con Víctor espectacular. Era un hombre maravilloso. Eh, Usé Reiki, exclusivamente Reiki y apoyo emocional. Él iba a verme 3 veces por semana y sobre todo después de la mm, aplicación de la quimioterapia. Le enseñé a la esposa y a los papás los primeros niveles de Reiki para que no estando yo lo pudieran ayudar. Y el Reiki es una herramienta muy poderosa y la utilizo mucho también con víctimas con procesos difíciles de trauma, de la mano con flores de Bach. La diferencia que tengo yo como conocimiento de las flores de Bach es porque eh, yo utilizo dosis de impregnación, que son las que realmente bajan los niveles de cortisol para controlar los niveles de ansiedad. Entonces, tú consultas a un terapeuta normal y te da 3 gotitas 3 veces al día. Te levanto con 7 gotas 3 veces al día y 10 antes de dormir y 10 gotas cada 15 minutos si entras en una crisis. Pero son dosis de impregnación que se utilizan a nivel médico. Entonces, empecé a trabajar con él con Reiki, le di la sintonización de Reiki, lo apoyé emocional de la parte terapéutica con la terapia de Reiki continua, sobre todo después de la aplicación de la quimio y de la radiación, porque disminuyen el dolor, disminuye el estrés, disminuyen los síntomas de náusea y mareo. No así el vómito, porque la única manera que tiene el organismo de liberar la toxina de la quimio es a través del vómito. Pero él lo que hacía era, iba a tomar la sesión, salía bastante bien, se iba a hacer un sauna, jugaba tenis, se iba a su casa y lo que viniera. De esto sobrevivió alrededor de año, 2 meses, una cosa así. Y llegó un momento en el que me volvieron a llamar. Yo estaba muy pegada con la familia, muy apegada, pues continua. O sea, fue un trabajo muy importante. Y con él también. Entonces me acuerdo muchísimo que me mandaron llamar porque empezó a tener ya agua en los pulmones. Y hubo un momento en el que ya estaba muy mal y me llamaron al hospital, lo fui a ver. Hay una forma de trabajar cuando hay de una técnica que se utiliza en Reiki para liberar el agua y los pulmones cuando están muy congestionados. Empecé a trabajar con él y me di cuenta de que ya no había que hacer. Yo me acuerdo que ese día
Salí llorando del cuarto de hotel, lo abracé, del cuarto de hotel, del cuarto del hospital, lo abracé, me despedí de él, le dije, ya no tenemos más que hacer, me dijo, ya lo sé, me abrazó, lo abracé, me dio la bendición, yo se la di, salí a hablar con los papás, con la esposa y dije, no hay más nada que hacer, hay que acompañarlo hasta aquí llegamos. Pero te puedo asegurar que el amor, la conciencia, la energía, el coadyuvante que implica un trabajo energético con todo lo que es la medicina alópata, ayuda mucho. Las flores de Bach, en el momento ahorita, en COVID, nosotros trabajamos a nivel online, y a nivel grupal, porque tengo una cantidad importante de alumnos y maestros, porque formo maestros en Reiki, y vimos gente entubada, tratada con Reiki, a distancia, online, que salió del hospital caminando. Entonces, tiene mucho que ver la actitud, tiene mucho que ver el proceso, la salud, como el nivel de mil cosas que implica un universo de posibilidades. Pero que la terapia alternativa funciona, sí funciona y funciona bien. Liliana, ¿qué son las flores de Bach en términos sencillos para la gente que no te conozca y esté viviendo una experiencia similar? Edward Bach, un gran médico patólogo, descubre hace más de 70 años que a través de la vibración de las flores se puede trabajar la emoción. Y si nosotros estamos hablando de lo que implica la salud integral en el cuerpo, sabemos perfectamente bien que trans, eh, yo cuando no soy capaz de elaborar y de trabajar mis emociones, de elaborar mis procesos de una manera consciente, en terapia, con ejercicio, eh, como tú lo quieras manejar, vamos a transferirlo al cuerpo. Y cuando el cuerpo se enferma, porque la emoción no se ha procesado, entonces ya estamos hablando de términos muy serios, ¿no? Pero si nosotros estamos a tiempo y podemos trabajar la emoción con un tratamiento natural, que es verdaderamente maravilloso. Sobre todo, yo lo utilicé muchísimo, di varios cursos, un curso completo de 80 y pico de horas y uno de menos horas, como de 40 horas, para que aprendas a usarlas, para que entiendas cuál es la función y también para que las puedas enseñar, las puedas utilizar ya con un conocimiento más profundo, ya con un conocimiento con términos de psicología y perfiles psicológicos para saber cómo las, las, las puedes recetar desde otro lugar, pero el curso más sencillo es mucho más práctico para poderlo usar a nivel mamá y saber cómo se utiliza en la casa, en las plantas, en los animales, en los bebés, en las mamás embarazadas, es una maravilla. No causa ninguna adicción y sí va a trabajar a nivel memoria celular. Entonces empieza a trabajar la emoción, son 38 flores, más el rescate, ¿no? Que es, todo el mundo lo conoce, el rescate lo venden hasta en las farmacias y es sumamente efectivo para ayudar a sacar a las gentes de los procesos de ansiedad y de angustia. Y como se vivió tanto proceso de ansiedad y de angustia durante las pérdidas tan serias que tuvimos en el 2020, el proceso de utilización de flores de Bach es maravilloso porque es elevar la vibración para sanar la emoción. Quizá tengamos un episodio particular de las flores de Bach, que de hecho, en paréntesis, así fue como empezamos esta Así entrevista, como nos volvimos a conectar. buscando a terapeuta especialista en flores de Bach, porque bueno, es algo que también he recomendado, he usado mucho y me gustaría que hubiese una explicación científica, psicológica, emocional, espiritual, física de lo que son las flores de Bach, porque son una Cuando terapia quieras. fundamental y esencial para la Es recuperación. maravillosa. Es maravillosa. Es inefable lo que hace la Sí, experiencia. sí. Liana, mira,
podríamos estar hablando tantísimo tiempo de tantas cosas. Llevamos prácticamente una hora y media hablando al respecto. No me había dado cuenta. Ni yo tampoco, pero eso es algo hermoso y mágico, porque eso quiere decir que el tiempo es atemporal, ¿no? No existe dentro de la No concepción existe. del presente, pero obviamente hay que terminar este Sí, yo episodio. sé. Y Mm. quisiera preguntarte, sé que has escrito dos libros particularmente. Uno de ellos se llama Reiki, la historia del monte Kurama, y el otro es también Reiki, los discursos del monte Kurama. ¿Puedes explicar un poquito qué son estos libros? ¿Para qué son? Por favor. Ok, Reiki, la historia del Monte Kurama y Reiki, los dioses del Monte Kurama. El Monte Kurama está en Kioto. Subir el Monte Kurama es toda una experiencia de vida. Llévanos ahí. Está ¿Cómo es? en, Llévanos ahí. en Japón. Y yo tuve la oportunidad de ir a Japón y de ser certificada en esta maravillosa técnica por uno de los grandes y de los primeros grupos, que es Hiroshi Doi. Hiroshi Doi es un hombre que si tú lo ves, tendría yo creo que como 50 y pico de años, eh, la novia como de 28 30, traía reloj, su traje, tomaba sake, bailaba salsa y comía de todo. Y era el hombre más espiritual que te puedas imaginar. Fue ahí donde yo aprendí que la espiritualidad es la vida, que no tienes que ser un monje, que Sí. es vivir, que es sentir, que es la vida, ¿no? Entonces, con él yo recorrí Osaka, que fue donde me certifica con un grupo muy pequeño de mexicanos había españoles, venezolanos, mexicanos y creo que nada, argentinos me parece. Y fuimos a subir el Monte Kurama. El Monte Kurama está en Kioto. En Kioto es impresionante porque la escalinata que te lleva a subirlo, del lado derecho está donde había un hostal donde llega Usui después de subir a meditar 21 días para conectarse con la energía del universo y descubrir los tres símbolos del Reiki. ¿Okay? Usui es el gran maestro del Reiki. Es Mikao Usui, un hombre sencillo, muy simple, muy íntimamente ligado a el emperador Meiji. Era el consultor espiritual del emperador. Y a través de estas cinco principios que están basados en las 125 huacas o poesías que escribe el emperador Meiji, llega a este Monte Kurama. El Monte Kurama actualmente está custodiado por los monjes del Monte Kurama, pero anteriormente estuvo custodiado por los monjes de los sutras del loto del Tíbet. Entonces tiene toda una historia. Subirlo no es nada fácil. Lo subes a punta de tenis. El terreno es sumamente húmedo porque está poblado de árboles inmensos. Entonces las hojas crean una humedad en el piso considerable. Te dan tu bastón, palito, para que te detengas. Los escalones son hechos de un mármol no tallado blanco, enormes, gruesos, así enormes, y tienes que ir muy consciente de ver dónde pones el pie porque te caes. Es muy fácil, yo me caí de regreso. Ahorita te cuento. Y subes, es un camino como de 2 horas. La subida tienes que tener una buena condición física. Me imagino que eso ya fue hace muchos años, pero me imagino que ahorita ya deben de tener su arregladito, ¿cómo se llama? Ay, ayúdame. El, para teleférico. Ok, Teleférico. Okay. ok. Sí estaba, pero no funcionaba. Entonces vas subiendo y tienes que ir haciendo paradas. Se supone que donde el guía te detiene es porque se abren puertas dimensionales y se invierte la energía para que
si hablamos de 7 chakras, del chakra raíz, de la coronilla al chakra raíz, a la hora que se invierten los polos, quiere decir que la vibración del chakra raíz, del chakra sexual y del chakra de plexo solar va a subir la vibración al punto de conexión que es el corazón y entonces sube y se abre esa puerta dimensional y tu vibración se eleva. Y es donde empieza a funcionar Kundalini, en donde empieza a subir Kundalini, que es la energía del despertar. Entonces, para llegar al despertar hay muchos caminos que andar, ¿eh? Desde que yo conocí a Gurumay, que me dio Shaktipat hace muchísimos años. Entonces, va subiendo y en cada estación se supone que hay una puerta y ahí elevas tu vibración hasta que llegas a la cima. La cima es maravillosa. Déjame ver si por aquí tengo una foto. Te voy a mostrar. ¿Hace cuánto fue esto que estás comentando ahorita? Esto fue en el 2002, creo. Ya ni me acuerdo. Mira, Sí. aquí está la cima. Esta es la cima, no sé si se vea, esta es la foto. Aquí está la cima. Esa es la cima del Monte Kurama, ¿no? Ok, y estas Sí. fotos están robadísimas, ¿eh? Porque no te permiten tomar fotos. Aquí está la subida, ¿sí? Ahí estoy Sí. con Hiroshi Doi Sí. en la subida. Estos son los túneles donde se encuentran los dioses del Monte Kurama, que están íntimamente ligados a lo que son los símbolos del Reiki. Ok. Aquí Ok. está descrito lo que es el símbolo maestro, Ujú. Sonten, luz sagrada, Daikomyo. Esta es una de las puertas de los templos que encuentras en el camino a Sí. donde llegas a descansar y a donde se supone que cambia tu nivel de energía porque se invierten los polos. Cambio tu energía. Sí, aquí, Ujú. aquí. Estos son los caminos. Ven a más. Estos son los caminos de la subida. Sí. ¿Okay? Recordando para la gente que está escuchando Spotify, váyanse a YouTube y ahí pueden ver lo que la maestra está compartiendo. Y ya, sí, creo que eso es todo lo que tengo por aquí de Reiki, de fotos. Entonces, es toda una experiencia. Primero, para subir, antes de llegar a esta escalinata que vieron ahorita, te subes a un trenecito y vas subiendo. Es un trenecito que está abierto, chiquitito, así como de juguete, y vas subiendo a la montaña, porque además está altísimo, es que no tienes idea. Y a la hora de ir subiendo, al llegar a esa escalinata, tú puedes ir caminando por uno de los costados en donde están sembrados estos árboles y abrazar a los árboles y sentir la energía y la vida. Y hay lugares en donde hay estas clásicas cabañas japonesas que son de techo de agua con estos banderas blancas con los símbolos del Reiki dibujadas, donde se supone que se sentó a meditar Usui y que estuvo orando en meditación. Entonces vas y te sientas y meditas. Es toda una experiencia maravillosa. Y de eso y más hablan tus libros precisamente. De eso y más, es un libro muy bonito. Te voy a mandar Muchas el- gracias. Y lo voy a leer. La verdad es que me sí, con encanta, mucho gusto. amo la lectura, voy a leer. Liliana, para ir cerrando ya un poco el podcast, porque podría estar más horas aquí platicando contigo. Hay mucha gente hablando del tema, obviamente, del tema central que hemos estado el día de hoy, que es trastorno de estrés postraumático. Hay mucha gente que le gusta también la lectura. ¿Recomiendas algunos libros, alguna bibliografía al respecto para que la gente pueda empezar a inmiscuirse, aparte de consultas privadas contigo? Sí, hay varios libros. Hay un libro de trauma. Ay, ahorita me pescaste a las 11 de la noche ya cansada. Sí, hay un libro de trauma que te voy a mandar el título específico con el autor. No lo tengo ahorita en mente, pero que acaba de salir y que habla precisamente de esas 4 etapas de las que te menciono y en donde se menciona exclusivamente que no necesariamente tienes que vivir un trauma profundo, sino que el proceso traumático se detona
desde el abuso que tú cometes contigo. Te mando todos los datos, por favor. Te lo voy a agradecer. Y para cerrar el programa, hay una pregunta que le hago a todos los participantes de Ineludible Podcast y ahora me compete hacértela a ti y es la siguiente. Sí. ¿Cuál es la lección más importante de vida que has aprendido hasta el día de hoy y que quisieras compartirla al mundo, suponiendo que hoy es tu último día de existencia? Yo cierro los ojos. ¿Cómo encontré a Dios? Te dije que a los pies del Himalaya. Probablemente no fue ahí, fue un poquito antes. Yo cierro los ojos y la primera vez que yo llegué a Kashmir, las personas que me recibieron tenían la recámara con una cama, un lugar para poner mi ropa, muy cómoda, muy de acá, de esta parte. Conforme fui creciendo con ellos, conforme fui regresando, eh, aprendí a dormir en el suelo, a comer con la mano, a barrer de rodillas, a levantarme en las mañanas y escuchar el Corán cantado por los niños en Farsi de la escuela de al lado, recitando el Al-Fatiha. A cocinar rezando y dándole las gracias a Dios por la comida del día. A sentarme en un círculo familiar, aunque a mí me sentaban atrás porque yo era vegetariana y ellos comen carne, pero y el concepto de humildad, de familia y de amor. A respetar el canto del salam, en donde yo ni entendía quizás lo que estaban diciendo, pero sí oía la alabanza a Dios 5 veces al día desde las 4 de la mañana. A la experiencia de aprender lo que es ir al baño. Es terrible. Yo nunca me he reído tanto de mí, porque además era aprendí a bañarme con una cubetita de agua, porque no usan regadera, a usar una burka, a caminar descalza, a dejar los zapatos a la entrada, a ir al baño afuera de la casa con mi cubetita y me daban permiso de llevar papel de baño. Y entonces era el chal en la cabeza, el pantalón a la rodilla, la falda abajo de la rodilla, la cubeta, el papel y lo que pudiera. Y como al 8.º día me senté llorando de risa diciendo, Dios mío, si yo no tuviera este crecimiento que me estás dando en este momento, yo no sé cómo hubiera podido superar esto. Entonces creo que la experiencia que a mí me forja en humildad es haber vivido en el seno de una familia musulmana, que en algún momento me dijo que si me quería convertir al Islam y cuando le hablé a mi hijo y le dije, oye papi, me están invitando a esto, y me dijo, no manches, ma, ¿qué vas a hacer? Y yo le dije, pues esto no está nada espiritual, pero lo único que te puedo decir es que un gran autor, que es uno de los grandes intérpretes de Rumi, que es Andrew Harvey, yo le llamé y le dije, oye, estoy en este proceso y me dijo, no, 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 no. La religión musulmana es para el musulmán. Y yo lo que te invito es a estudiar sufismo, que es la parte mística del Islam, que es la parte del vacío que deja la conciencia divina del Hu, que es ¿qué dice un sufi ante una pregunta sobre Dios? El sufi te dice Hu, lo que es, lo que fue, lo que será. Qué maravilla. Y me considero igual que tú. Me considero que si el creador ha ofrecido diferentes buffets, diferentes platillos, sería rico, delicioso experimentarlos y hablar de Dios en su magnificencia y a través de su diversidad. Así es que estoy completamente de acuerdo contigo esto. Liliana,
Si alguien quiere contactarte a través de cursos, a través de consultas, a través de lo que sea, ¿cuáles son tus redes sociales? A mí me encuentras en liliana.maresca en Instagram, ¿ok? Me encuentras en Clínica de Coaching, también en Facebook. Y estoy ¿doy mi teléfono? Si tú quieres. Sí. Claro. Ok. Es más 57 312 303 1078. Es donde me puedes contactar por WhatsApp y yo seguramente me pondré en contacto contigo de inmediato. Quedé fascinado con esa entrevista y sé que hay muchísimo material que seguramente te voy a estar buscando para nuevos episodios. Encantada de la vida. Encantada de Quedé la muy vida. contento y sé que hay muchísimo más, pero bueno, por hoy hay que cerrar este episodio. Algo más con lo que quieras cerrar. Nada más agradecerte profundamente y ahorita que me dices que me buscabas para hablar de Diksha desde el 2013, quiero decirte que la raíz del Diksha es el Shaktipat, Sí, que es la bendición sí, del Guru. Y sí, que en India, para llegar al Guru, pasaban muchos años. Y sí, que hoy por hoy, en este momento, el maestro, el Guru, el que reconoces dentro de ti, sí, es el Yota Sejota, es la luz que está en ti. totalmente. ¿Ok? Muchas Muchísimas gracias. gracias, Liliana. Me encantó esta plática. Espero que a ti que estuviste escuchando toda esta conversación, este podcast, te haya llegado, te haya llenado. Y si tienes preguntas, si tienes comentarios, por favor, contáctanos a nosotros en el podcast. Y si quieres hablar, contactar o llevar alguna sesión privada con la maestra Liliana, acaba de compartir sus datos personales. Aquí abajo en la descripción te voy a dejar, obviamente, toda la información de ella para que puedas entrar en contacto directo a través de lo que ella ha compartido. Y por supuesto, pues agradecido totalmente que hayas estado con nosotros esta más de hora y media atendiendo esta información, y nos estaremos viendo y atendiendo en los siguientes capítulos de Ineludible Podcast. Así es que muchísimas gracias y deseo que tengas un feliz llamado presente. Hasta pronto. Hasta pronto. Gracias. Bye. Yo soy Enrique Pedrosa y hemos llegado al final de este episodio. Si te ha gustado este contenido, envíaselo a quien tú crees que se pueda interesar y te agradeceré si nos calificas con 5 estrellas en Spotify y Apple Podcasts para poder llegar a más personas. Etiquétanos en Instagram como @ineludiblepodcast para saber de dónde nos escuchas y a quién te gustaría que entrevistemos, y si quieres tener la experiencia visual de nuestro contenido, búscanos en YouTube.